En algunas ocasiones usamos nuestro discurso moral para nuestra promoción, para reforzar alianzas y excluir, también para ganar poder y prestigio dentro de nuestro grupo de amigos, de nuestra familia o en nuestro trabajo. En todos estos casos explotamos un bien social tan valioso como nuestro discurso moral para lograr un beneficio propio, ignorando reglas que rigen la expresión socialmente útil de nuestra posición moral. Nos mostramos excesivamente sensibles ante situaciones que afectan a la sociedad y exhibimos actitudes exageradamente sentimentales. A este fenómeno se le denomina moral grandstanding, término que el profesor e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, Antonio Gaitán Torres, ha traducido como postureo moral, teniendo en cuenta algunas consideraciones de la RAE. El postureo moral se describe como la contribución al discurso moral para persuadir a otros de que uno es moralmente respetable. Quienes valoran su posición moral se preocupan más por sí mismos que por los temas que dicen tratar. Si bien el postureo moral puede generar reputación y fama, en algunos casos puede asociarse con una contribución a la sociedad. Al publicitar su comportamiento prosocial, su verdadera motivación puede no ser evidente. Al definir el concepto por primera vez en el año 2016, los filósofos Justin Tosi y Brandon Warmk utilizaron la frase «Cuando una persona participa en un discurso moral con el objetivo de convencer a los demás de que es moralmente respetable, lo convierte en un espectáculo social». En consecuencia, cuando una persona muestra sensibilidad, intenta obtener ciertos juicios deseados sobre sí misma. Es decir, busca demostrar que es digna de respeto o admiración por poseer cierta cualidad moral. Según Tosi y Warmk, estas personas actúan así con la intención de engañar a otros para llamar la atención o proclamar su liderazgo moral, incluso en el caso de los actos más inofensivos o contrarios a los valores culturales. Esto puede distanciar a quienes podrían beneficiarse de debates delicados. Las pretensiones de autoafirmación pueden ser tan repulsivas que llegan a obstaculizar los debates reales. También afirman que los efectos del postureo moral tendrán repercusiones negativas en el discurso moral y social en tres áreas: aumento del cinismo, agotamiento por indignación y polarización grupal. Según esta perspectiva, la muestra de sensibilidad puede desencadenar cinismo moral, lo que a largo plazo puede generar escepticismo y decepción sobre la sinceridad de las contribuciones de las personas al discurso moral. Tosi y Warmk afirmaron que la demostración de sensibilidad se caracteriza por dos motivaciones principales. La primera característica central es que quien practica el postureo moral desea ser percibido como moralmente respetable en un asunto de interés moral. En otras palabras, su comportamiento se asocia con la dominación sobre los demás. La segunda característica es el deseo de influir en las masas, aumentando así su reconocimiento fuera de su propio grupo. Esto puede asociarse con el prestigio. El problema con el postureo moral no radica en cómo afecta la justificación de las creencias, aunque en algunos casos ésta se ve afectada, sino en cómo trata a los demás. Según el modelo deontológico, el postureo moral es un problema porque utiliza a otros. Otros escuchan a quien lo lleva a cabo bajo el pretexto de que su motivación principal es el tema en cuestión, pero en realidad su motivación principal es defender su propia imagen. Esto parece una especie de mentira. La cuestión central es que la motivación del que lo practica es errónea. El postureo moral no es un comportamiento con motivación cívica, y al ser irrespetuoso y anticívico, conlleva consecuencias prácticas negativas en el ámbito sociopolítico. Se puede faltar al respeto a los demás o cometer errores morales sin cometer errores epistemológicos. Defender la corrección epistémica del practicante de postureo moral no hace que éste sea éticamente permisible. De hecho, bien entendido, nada esencial depende de la calidad epistémica del exhibicionismo. El postureo moral es malo por cómo trata a los demás, no porque conduzca a creencias falsas o injustificadas. Acumulación. Se define como la repetición en serie de una condena ya hecha anteriormente por otros para ser visto como un miembro respetado del grupo o para demostrar que es más respetado que los demás.
Intensificación. Cuando no basta con reconocerse por estar en el lado, entre comillas, correcto, algunos o todos los miembros del grupo pueden intentar superar a sus predecesores con una reprimenda más severa que las anteriores. Con ello, buscan reconocimiento por ser más serios y sensibles moralmente que otros. Exageración. Otra forma de demostrar una seriedad y sensibilidad moral superiores es identificar un problema moral que otros no ven. Esto puede llevar a una muestra exagerada de sensibilidad, afirmando ver un problema moral cuando no lo hay. Indignación excesiva. Consiste en intentar mostrar seriedad moral con una ira desproporcionada ante cualquier hecho real. Afirmaciones de autoevidencia. Se basa en demostrar una sensibilidad exagerada para parecer moralmente respetable al ser visto como alguien moralmente más comprensivo o sensible. Percepción moral. Esto puede explicarse mediante una analogía implícita. En general, una persona puede discernir si una acción o afirmación es verdadera o falsa. Sin embargo, alguien moralmente sensible puede insinuar que quienes carecen de esta capacidad son moralmente incompetentes. Así, mientras se ensalzan con ostentación moral y se ganan el respeto, devalúan a los demás ante la sociedad. Cuanto mayor sea la motivación externa y el deseo de ser famoso o único, mayor será el esfuerzo individual por lograr resultados tangibles. Por ejemplo, una persona puede esforzarse más cuando quiere ser percibida como más sensible y respetable por un público más amplio que cuando solo su grupo la percibe como moralmente sensible. Las redes sociales son el lugar más visible para estos empeños. Las redes sociales ofrecen la oportunidad de mostrarse frente a una gran audiencia. En este entorno, la mayoría de los mensajes se comparten tras pasar por el proceso de construcción social. Por tanto, las personas pueden crear identidades idealizadas exponiéndose de forma positiva. Esto les brinda la opción de presentarse ante los demás como desean ser percibidas, como unas personas socialmente deseables. Y a este ritmo el postureo moral puede volverse más aceptable y típico. Si bien las acciones para contribuir a la sociedad son altruistas, sus beneficios individuales pueden tener efectos secundarios indeseables. Hay que distinguir entre el postureo moral egocéntrico y el dirigido a otros, lo cual cobra especial importancia en este punto, ya que en las redes sociales el individuo puede participar fácilmente en ambos tipos de postureo moral. Cuando una persona es egocéntrica, muestra sensibilidad para obtener beneficios como el prestigio. Esto permite, por ejemplo, mejorar el perfil general de una persona al mostrar su sensibilidad en redes sociales, lo que le genera una sensación de bienestar. Sin embargo, cuando es orientada a otros, el postureo moral se define como una muestra de sensibilidad que se centra en canalizar las opiniones de los demás en una dirección y busca establecer una posición dominante. En este caso, el postureo moral sirve para dirigir a las masas sobre un tema y determinar la dirección de la moral correcta, lo que hace sentir respetados a quienes lo practican. El examen de las características comunes del postureo moral egocéntrico y el orientado a los demás revela dos características. Son intencionalmente públicos. Por ejemplo, utilizando una red social para que el postureo moral sea ampliamente visible para otros. Están diseñados intencionalmente para indicar la sensibilidad de un individuo. Estos comportamientos en redes sociales, donde predominan tanto la motivación como las aspiraciones externas, refuerzan la aparición del postureo moral. No obstante, la mejor fuente para conocer la verdadera razón de este comportamiento son los propios individuos. Otro fenómeno que nos puede ayudar a situar el postureo moral es lo que se conoce como señalización de virtudes o virtue signaling. Muchas actitudes y acciones sirven para señalizar nuestro compromiso con ciertos valores e ideales, incluso si realmente no nos comprometemos con ellos. Los paralelismos con el postureo moral son evidentes. En ambos casos, la transmisión de cierta información sobre la posición moral de una persona conlleva una ventaja para esa persona. Pero todos los casos de postureo implican algún movimiento discursivo dentro de un debate moral, mientras que la señalización moral tiene más cauces de expresión que los meramente lingüísticos, como costumbres, ropa, organización de espacios, objetos, etc. El problema de usar el término señalización de virtud en lugar de postureo moral es que este ya tiene un significado filosófico particular.
Señalar virtud, en el sentido tradicional, significa expresar la excelencia del carácter. En este sentido, la acción de la virtud conlleva virtud. Ivan Vestra, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de Purdue, considera la señalización de virtudes como una cuestión epistémica y su análisis profundiza la cuestión de la honestidad de quienes la llevan a cabo. Coincide en que quienes la realizan transmiten normas que realmente respaldan, porque si no predican con el ejemplo, resultan sospechosos ante la sociedad. Sin embargo, nos dice que la señalización de virtudes es coherente con otro tipo de hipocresía. Escribe: incluso cuando las acciones de quienes realizan la señalización de virtudes se alinean con sus pretensiones morales, sus actitudes subyacentes no lo son, lo cual constituye un tipo de hipocresía en sí mismo. Quienes señalan sus virtudes pretenden hacer creer a los demás que están motivados por creencias morales cuando en realidad actúan por motivos de reputación. Pero la honestidad no es fundamental para el problema del postureo moral. Nada depende de la sinceridad del contenido. Quien practica el postureo moral tampoco tiene que decir nada falso. Este puede ser honesto, perspicaz e incluso acertado en sus opiniones. Además, el postureo moral, a diferencia de la señalización de virtudes, no es un mal epistemológico, sino moral. Exijo respeto. Soy una persona que lucha por mejorar este puto mundo. El narcisismo grandioso está estrechamente vinculado a la arrogancia, los celos, la búsqueda de poder, la agresión y la dominación. Una persona narcisista grandiosa es más propensa a ocultar su vulnerabilidad y a regular su autoestima socialmente mediante la apertura a la superación personal y la negación de sus debilidades. Se han descrito dos estrategias de narcisismo grandioso diferentes pero relacionadas: la admiración narcisista y la rivalidad narcisista. Ambas sirven para mantener una autoestima grandiosa. En consecuencia, como argumentan Toss y Warnk, las fantasías de prestigio y los esfuerzos por establecer una superioridad moral de postureo en busca de estatus, fama o admiración, devaluando las opiniones de los demás, pueden convertirse en tendencias despectivas hacia los demás y manifestarse como agresión narcisista. También se ha vinculado la búsqueda de estatus con motivaciones para mostrar sensibilidad moral. Aquí entra en juego la admiración narcisista, cuyo objetivo es el reconocimiento social. Según Toss y Warnk, su característica principal, el prestigio, puede asociarse con la necesidad de prestigio del narcisismo. La rivalidad narcisista está motivada por el prestigio social y la dirección de las masas. La dominación, considerada como una característica del entorno, puede asociarse con el deseo de reconocimiento del narcisismo. Las redes sociales se han convertido en un escenario fundamental para expresar opiniones a grandes audiencias y afirmar la posición individual dentro de un sistema basado en el estatus. Proporcionan un entorno que fomenta la comparación en muchos ámbitos, ya que los usuarios reciben constantemente información sobre los demás, lo que hacen y cómo se presentan. Además, dado que la interacción en línea no requiere que las personas se enfrenten directamente a quienes muestran opiniones opuestas, ofrecen un medio de expresión indirecto, cosa que facilita la deriva hacia el extremismo social y la manifestación de opiniones políticas diferentes con mayor fanatismo que en la interacción directa. En el caso del narcisismo, Facebook, Instagram y X ofrecen el entorno perfecto para labrarse un estatus. Quienes muestran su sensibilidad buscan obtener un beneficio implícito, o sea, prestigio y dominio, más allá del propósito mismo de la sensibilidad al hablar de moralidad, política u otros temas importantes, especialmente en entornos como las redes sociales, donde interactúan para mejorar su posición o estatus social. Estas redes sociales permiten a las personas obtener rápidamente reconocimiento y estatus, así como verificar su autoimagen ante grandes audiencias. También les proporcionan un control total sobre su autoimagen al filtrar la información que desean difundir sobre sí mismos. Las personas con tendencias narcisistas son muy conscientes de las características de las redes sociales, que facilitan una autopresentación estratégica. Además, se ha demostrado una relación positiva entre el narcisismo y la intensidad del uso de las redes sociales. Buscar prestigio es una forma de buscar estatus, un tipo de estatus social asociado con el conocimiento, el talento o la influencia. Las personas narcisistas, con una motivación similar por alcanzar estatus,
son más propensas a considerar las redes sociales como una fuente importante de información sobre sí mismas. Para ellas es importante saber si alguien les ha citado en alguna red social. La manifestación de sensibilidad también puede estar motivada por un deseo de estatus que resulta en dominar a los demás. En este caso, quienes la exhiben señalan, hieren o abusan de posibles rivales u oponentes ideológicos. Por ejemplo, con la frase: "Cuando comparto mis creencias, lo hago con la esperanza de que otros se avergüencen de las suyas". Al igual que la búsqueda general de estatus mediante la dominación, esta expresión de sensibilidad parece estar motivada por el deseo de afirmar el propio rango o poder sobre otro, o de elevarse humillando a otros. Esta forma de sensibilidad se asocia especialmente con tendencias más agresivas y se cree que está fuertemente influenciada por actitudes hostiles narcisistas. Este aspecto de la sensibilidad puede manifestarse mediante una mayor participación en comportamientos hostiles en redes sociales debatiendo sobre política. Por ejemplo, publicar mensajes o posts solo para avergonzar o enfadar al autor original del post. En su búsqueda de estatus, las personas pueden adoptar posturas cada vez más extremas dentro de su grupo para afirmarse como ejemplo moral. En resumen, la motivación para mostrar sensibilidad en las redes sociales probablemente esté relacionada con la necesidad de estatus narcisista y la adopción de posturas ideológicas más extremas. El postureo es una especie de tentación del progresista moral. El progresista, al no ser aún perfecto, confunde los medios con los fines de sus acciones. Aunque su meta final es una vida ética, quien practica el postureo moral se deja llevar por las oportunidades de autocomplacencia que le brindan sus éxitos particulares, y de ser visto como virtuoso por sí mismo y por los demás. Conceptualizar el postureo moral como un problema del progresista explica por qué es tan común. Como progresistas, necesitamos feedback sobre nuestro progreso moral. Si bien la autosupervisión es útil, también necesitamos la ayuda de los demás. Quienes nos rodean pueden reflexionar y confirmar nuestras decisiones para que sepamos que vamos por buen camino. Sin embargo, esa misma aprobación nos distrae. Introduce la tentación de buscar elogios por nuestras virtudes en lugar de desarrollarlas realmente. Nos sentimos bien cuando otros registran nuestro progreso. Y para los que llevan a cabo el postureo moral, este momento de aprobación se convierte en su propio fin, desviándolos de sus verdaderos objetivos. Dicho de otra manera, para ser morales necesitamos controles externos, pero este hecho crea una tentación. Los controles nos brindan la oportunidad de recibir aprobación o elogios personales y externos. Esta retroalimentación nos indica si vamos por buen camino, y cuando sabemos si lo estamos o no, ajustamos nuestro comportamiento en consecuencia. La indignación moral está al servicio de proteger lo correcto, pero es fácil dejarse llevar por la indignación moral en sí, en lugar de dirigirla hacia el problema en cuestión. La persona perfectamente ética experimenta esa indignación y luego pasa al siguiente problema. En cambio, el progresista se deja llevar por la indignación moral y olvida o subvierte su propósito final, la indignación misma. Así es como se llega, por ejemplo, al wokismo performativo. Expresamos nuestra indignación moral al servicio de lo correcto. Lo hacemos porque queremos ser buenas personas, pero el momento o la expresión de indignación moral es adictivo y nos dejamos llevar y distraer fácilmente, olvidando el objetivo principal de mejorar el mundo. Nos centramos en la indignación moral como un fin en sí misma, en lugar de indignarnos por una causa mayor, por aquello que se está haciendo mal y que causa la ira.